nos presenta el envío del profeta a la ciudad de Nínive. Y lo envía el Señor para invitarlos a la conversión, para invitarlos al arrepentimiento. Y el pueblo da una respuesta positiva a esta invitación de Dios por boca del profeta. Los ninivitas, dice la primera lectura, creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Y cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Los habitantes de Nínive pues se arrepintieron de su mala conducta y el Señor les perdonó su pecado. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que el tiempo de nuestra existencia terrenal es breve. Por ello, cada quien en el estado de vida donde el Señor nos ha colocado y en la condición de nuestra vida debemos buscar en todo momento la santidad. Este mundo, dice el apóstol San Pablo, este mundo que vemos es pasajero, pasa pronto. Tenemos que vivir agradando a Dios nuestro Señor. Y el Evangelio presenta a Jesús invitando también a la conversión y eligiendo a sus primeros discípulos, a sus primeros colaboradores. El texto nos advierte la generosidad y la prontitud con la que los que son llamados responden a la invitación del Señor. Los discípulos siguen al Señor. Jesús, dice la narración del Evangelio de San Marcos, se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, que estaban también en su barca remendando sus redes, y los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre, con los trabajadores, se fueron con Jesús. O sea que el Evangelio resalta, por una parte, la invitación de Jesús a la conversión, y por otra, la prontitud, la generosidad con que los discípulos siguen al Señor cuando Él los llama. En otros domingos hemos reflexionado cómo el Señor sigue llamando, como discípulos y sigue enviando como alegres misioneros. Se cumplió el tiempo. Este domingo pues nos ofrece dos temas de reflexión en las tres lecturas bíblicas que acabamos de escuchar: el seguimiento y el cumplimiento de las promesas de Dios. Son presentadas por Jonás en la primera lectura, por algunos consejos de Pablo a la comunidad de Corinto en la segunda lectura, y por el llamado que Jesús hace a los pescadores del lago de Galilea en la tercera lectura. Hay pues en la trama de estos tres textos de la Sagrada Escritura un juego dialéctico entre Dios que llama y promete la salvación y el hombre que responde en el cumplimiento de la voluntad y el seguimiento. Dios llama y el hombre responde. Muchas veces, como lo escuchamos hoy, con mucha generosidad, con prontitud inmediatamente. Otras veces no hay mucha respuesta en la llamada que el Señor hace. La primera lectura, pues, decía, del libro de Tomás, nos dice cómo los ninivitas escucharon la voz de Jonás, creyeron en Dios y Dios retira el castigo. La segunda lectura nos presenta a Pablo dando un consejo a la comunidad de los creyentes de Corinto respecto del modo de vivir
en función del poco tiempo que queda. El apóstol insiste, el tiempo es corto, es breve, la vida pasa pronto. Tenemos que vivir agradando a Dios, buscando la santidad. Y el Evangelio trata del mismo tema de la semana anterior, del Evangelio del domingo pasado. El llamado, elección de los primeros discípulos después del bautismo en el Jordán y la muerte de Juan el Bautista. Jesús elige desde lo cotidiano. Son unos hombres que están echando sus redes al lago o están reparándolas, están trabajando. Una vez que ellos deciden seguirlo, los lleva ahora a lo extraordinario. Les propone ser pescadores de hombres. Se pone en evidencia una promesa que libera de lo anterior y cambia la perspectiva. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Por eso los pescadores inmediatamente dejaron las redes y siguieron al Maestro, siguieron al Señor. ¿Cuál es la enseñanza de estas lecturas bíblicas, sobre todo del Evangelio? Nínive en la primera lectura, Corinto en la segunda lectura y las redes en el Evangelio en la tercera lectura representan los apegos que provocan las infidelidades del hombre y su desentendimiento o distracción del reino. Vivimos en un mundo seductor. Nos seduce el poder, las riquezas. Corremos el riesgo de creer que eso es parte, o que eso es compatible con el reino de Dios. Como seguidores del Señor, nos es exigida la conversión, el cambio de mentalidad, de actitudes, pero la conversión no comienza por la negación de todo, sino por la renuncia de algo. Dejar de creer en lo efímero y creer en el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo. Y parecería que la conversión solo es tiempo de Cuaresma, o la invitación a la conversión, y no. Todo tiempo es un tiempo propio para regresar a la casa del Padre. Todo tiempo es un tiempo propio para ser mejores hijos de Dios, mejores hijos de la Iglesia, para arrepentirnos, para convertirnos, para regresar al Señor. Estamos casi al inicio de nuestro año, han pasado pocos días del primer mes del año. Recuerden que en esos días decíamos que el fin de año siempre es para hacer una evaluación de nuestra vida, un buen examen de conciencia. Y el principio de año siempre es un tiempo propio para hacer propósitos, para enmendar el camino, para corregirlo si es que hay necesidad de corregirlo. Por eso, hoy le hemos pedido al Señor, en la primera oración que le hemos dirigido, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y que merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y abundar en toda clase de obras buenas. El Señor nos va a juzgar por el amor. El Señor nos va a juzgar por las obras buenas que realicemos. No por lo que seamos o por lo que tengamos, por las obras buenas que en vida hayamos realizado. Pues pidámosle al Señor que nos conceda esto que le hemos pedido y que le seguiremos pidiendo a lo largo de toda